Dicen piango, piango, dice abue, dice androla, dicen cunalombo. Dice ya está, dice que dicen cariajo, dice hace uno un zara. Dicen pa, dicen jalá, dicen fumbe, dicen cheche, dicen bacheche. Dice pa que dicen cuenda, dicen cheche, dicen onganga, dicen druyú. Dicen punto, dicen salasaño, dicen portón, dicen diame, dicen cariajo. Dicen como dicen Congo, dicen abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana, dicen si te apura, dicen hijo no llega, dicen prende, dicen después, dicen tu manda. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde los ganguleros realizan infinidades de trabajos, muchas veces desconocidos hasta por los propios tatas en Tambatilanga. Es cierto que estas formas primitivas nos llevan más allá de los conocimientos que tienen otros paleros, a pesar de que existen paleros que gozan de un gran prestigio. Hoy en día vamos a demostrar estas formas primitivas para así llegar más allá de los conocimientos que puede tener el tata común, el tata aquel que simplemente ha adquirido una cartilla, una libreta de palo por su padrino y no sabe las cosas que deben hacer. Hoy vamos a presentar estos signos que nunca antes han sido presentados y dar a conocer cómo el gangulero en un momento determinado puede llamar espíritu no solo del cementerio, sino hasta de África. Estas formas primitivas al cual estamos demostrando respecto a las patipembas o signos, podemos ver estos círculos que aparecen 7 por cada lado de la flecha y al otro lado 8 por cada lado de la flecha. Esto está representando a espíritus que pueden llegar de una forma inesperada a este tablero, a esta firma o a esta patipemba. De esa manera entramos más profundo en lo que podemos saber sobre esta religión. Es cierto que muchas veces sentimos temor por no saberlo realizar un trabajo, pero vamos a ir perdiendo ese temor que hemos tenido gracias al Tatiraca Batalla Mundo, que nos ha enseñado, que nos ha explicado con detalle, con presentaciones, las formas primitivas, cómo deben ser o cómo se deben trabajar, sobre todo en este Munanzo Congo, ya que cada Munanzo Congo puede trabajar diferente. Estos signos que datan de cientos de años atrás, que han sido mantenidos un tabú y que antes se han dado en presentaciones quizás de algunos trabajos, pero no en la representación que aparece aquí. Esta flecha tiene 21 rayas, esta flecha una va para abajo y otra va para arriba. Esto está representando que la firma siempre tiene que tener entrada y salida, nunca se puede hacer una firma para un solo lado. El espíritu puede salir y entrar de esa manera. Los círculos que aparecen con esas muecas están representando a los espíritus que podemos llamar hasta de África, haciendo una ofrenda en el centro del Cuatro Vientos que aparece con estos tridentes arriba y abajo representando a Mamá Umbo, la Virgen de Regla, en el cuadrado. De esta manera vamos a cruzar Calunga en mar en busca de algún espíritu más poderoso del que nosotros poseemos en nuestra enganga, ya que sabemos que los espíritus africanos son poderosos y fuertes y nos ayudan a mantener el poder y las corrientes en nuestras propias engangas. Después de cierto tiempo estas engangas se debilitan y usted tiene que volver a recalcar, a realizar estos tipos de trabajo que podemos presentar para así tener nuestras corrientes fuertes en nuestras engangas o candango o simplemente prenda como son conocidas. Por eso apunten, tengan un lápiz presente
con un papel para dar a conocer las ofrendas que tiene que poner en un lutete, en una jícara no muy grande, una jícara mediana. Va a utilizar, va a echar adentro de la jícara maíz tostado, maní tostado, va a echar pólvora, va a echar agua de lluvia, carbón, va a poner un imán, va a poner una herradura, un clavo de línea, tierra del monte, tierra del cementerio, tierra de 4 caminos del cementerio, pero de ninguna tumba. Simplemente tierra de cualquier esquina del cementerio, pagando siempre con bucota el derecho a esa tierra que toma de centella. Utilizando también pimienta escachada en todo eso que estamos echando ahí. Podemos poner 2 jícaras a los lados, en cada flecha una con chamba, el beberaje especial que toman los vivos y los muertos, y otra con malafo aguardiente. En cada flecha, en la punta de esta flecha que va hacia arriba, un lutete con chamba, y en el otro un lutete con malafo aguardiente. La jícara no muy grande, el lutete mediano, en el centro de ese 4 vientos, utilizando, echándole maíz tostado, maní, echándole también sangre de gallo, echando pólvora. También le echamos melado de caña y le echamos miel de abeja, dimbo musenga y diambo quincolo. Ponemos una herradura, ponemos un clavo de línea, una yunta como es conocida, tierra del monte, tierra del cementerio, de cualquier esquina del cementerio, no de ninguna tumba, ni llamando a ningún otro espíritu. Tierra de los 4 caminos, donde quiera que haya un camino de tierra, buscar tierra en 4 esquinas diferentes. Rayar palo, pimienta, rayamos adentro del lutete, y estas ofrendas se pueden hacer cada 5 años, ya que cada 5 años las engangas pierden cierta fuerza que ellas poseen, y siempre hay que estarlas reviviendo, como también se le da con la escoba de Panmiche, que eso ya lo hemos hablado. El tratado Nenga Numanangará Marengengue Mamá Umbo es la que se utiliza, Mamá Umbo directo, para cruzar Calunga, el mar, en busca de esos espíritus que pueden ir a buscar la propia 9 saya o 7 saya, en la invocación que se hace en este trabajo, llamando también a Mariano 9 Pasos y Alta José. Estas 3 deidades o identidades o espíritus son llamados para que puedan traer estos espíritus hasta de África, o recoger espíritus poderosos para su propia enganga. El tratado Numandangará, que representa el secreto de adentro del propio Quindembo o enganga. Esto nos va a dar la fortaleza necesaria para así poder realizar este tipo de trabajo con este tipo de firma. Hemos puesto adelante unas diapositivas para que puedan captar bien esta firma, ya que pueden estar un poco oscuras, pero están las diapositivas adelante de este video para que ustedes puedan ver. También ponemos un pedazo de cañandonga entizado, cruzado con una cinta roja, en ofrenda a Lucero, el Cuyo, el que va a abrirle el camino en este tipo de trabajo para que puedan entrar los espíritus. Después que tenemos presentado todo esto, prendemos una vela en el centro del lutete
y pedimos a la propia Nueve Saya o Siete Saya, a Francisca Siete Saya o Nueve Saya, que nos ayude a que nos traigan espíritus poderosos a nuestra enganga. Muchos de estos espíritus pueden ser pasados por medios que lo pueden pasar y otros son escuchados por oyentes que le dicen hasta los nombres de esos espíritus. Como hemos dicho, invocamos a Francisca Siete Saya, Nueve Saya. Llamamos a Mariano Nueve Paso y a Ta José, que son los encargados de hacer este convenio o tratado en este Munanzo Congo. Siempre pedimos licencia a la enganga tulumana y al Tata Iraca Batalla Mundo, ya que estos tratados o convenios se han mantenido por cientos de años sin mencionarse nunca. Podemos ver la cañandonga o caña fístula, como le pueden decir, cómo está cruzada con cinta, haciendo bisongo cruce en ofrenda al Cuyo, Lucero o Lucero Madrugada, o Lucero Mundo o Lucero Mirató. Al remontarnos a este tipo de trabajo, a este tipo de firma antes nunca enseñada por nadie, sacada de la cartilla de Tata Iraca Batalla Mundo, cualquier parecido a esta firma es simplemente una copia barata de lo que pudieran estar haciendo. Cuando realizamos todo este tipo de ensara, estamos positivamente creídos de lo que estamos haciendo. Esto nos va a llevar al cumplimiento de estos espíritus inquisis de enganga que pueden habitar en nuestras engangas, y muchos de ustedes sin conocer los espíritus que viven dentro de estos fundamentos. Puede suceder que si existen paleros que pasan espíritus, que escuchan o tienen visión, pueden estar viendo como alrededor de unos 15 espíritus que pueden llegar a su enganga nuevo. Por eso le hacemos estas ofrendas en un lutete mediano, como hemos dicho, lo ponemos en el centro de ese cuatro vientos: maíz tostado, maní, pólvora, un imán, un carbón, una herradura, un clavo de línea, tierra del monte, tierra del cementerio, de cualquier esquina del cementerio, tierra de 4 caminos, palo rallado, palo pimienta. Ponemos 2 jícaras a los lados, con chamba, el beberaje especial, y aguardiente malafo. También tenemos que hacer un sacrificio en susu gallo, que es la ofrenda, la bienvenida a los espíritus que pueden llegar. Se recomienda de que se mantengan en silencio, de que prendan los fundamentos y la enganga, y prendan en el centro de ese lutete una empemba, una vela. Si es posible, que se mantenga unas cuantas horas en la invocación de la propia Francisca Siete Saya, Nueve Saya, o Mariano Nueve Paso y Ta José. Estos son los espíritus que van a estar directo en la invocación de esos nuevos espíritus inquisis de enganga, que van a ser cogidos y llamados por estos convenios o tratados que aparecen aquí: Ñenga, Numangará, Marenguengue, Mamá Umbo. Utilizamos a Mamá Umbo, la Virgen de Regla, para cruzar el mar y poder traer espíritus
hasta de Calunga también. Pueden venir mezclados esos espíritus hasta de África, de Calunga y del propio Enfinda o cementerio de donde usted radica, donde usted vive. Por eso que siempre tenemos que tener cuidado en utilizar estas patipembas o signos, llevándonos por lo correcto, sin que falte ningún bisongo, ni falte un círculo en estas formas primitivas. Cuando pintamos estos dos ojos que aparecen aquí, estamos en la invocación del propio Sarabanda. Aquellos que no conocen, estas representaciones van a estar ligadas al monte, van a estar ligadas a Calunga, van a estar ligados también al entoto, a la tierra. Como dice, Mayimbe vuela y no vuela nada. Estas representaciones que han dado un curso diferente para la enseñanza de todos aquellos creyentes que hoy en día practican esta religión, muchos de ellos conforme con lo que están aprendiendo en estos videos. Claro que usted tiene que llevar la línea a seguir de Mimunanzo Congo para poder realizar este tipo de trabajo, pidiendo esas invocaciones, licencia a la enganga turumana. Escuchen, estas ofrendas de maíz tostado, maní tostado, todo trabajo que se haga hay que echar aguardiente y humo de tabaco. Eso yo no se lo tengo que decirlo, o hay que decirlo también, o hay que decirlo. Hay que echar también melado y miel de abeja a ese lutete, ya que los africanos adoran la miel de abeja y sobre todo los espíritus. Utilizamos también esa caña fístula o cañandonga, como es conocida en Cuba, y la podemos poner donde nos dé nosotros la intención de ponerla, porque es una ofrenda que se hace al cuyo lucero o lucero madrugá. Siempre estas ofrendas pueden ser cada 5 años. Esto no se hace todos los días ni todos los años. Esto se hace una vez cada 5 años y después se revuelve cuando se lleve 48 horas prendido el lutete, se apaga, se pone encima de la enganga y con un palo revolvemos todas esas tierras, revolvemos el clavo de línea, la herradura, también la envolvemos en toda esa tierra y toda esa miel y la echamos en el centro de la enganga. Yo no le pude hacer esto porque ya yo he hecho esta ceremonia hace ya como 3 años, no la puedo volver a hacer. Y entonces se la estoy indicando a ustedes. Si llueve, en esos días también le pueden echar agua de lluvia al lutete. O si llovió, la pueden recoger y guardarla y echarla el día de la ceremonia. Hay que despojarse alante de la enganga todos los que estén presentes y mantener un pensamiento fijo para que puedan llegar esos espíritus que son traídos por Francisca Siete Sayas o Nueve Sayas, o Francisca Nueve Sayas, como es conocida, por Mariano Nueve Paso y Ta José, que son los que hacen el convenio o tratado con estas patipembas o signos antes nunca enseñadas por nadie. Ellos dicen careados, dicen quiaco, dice güey. Dice yo va, dicen como dicen Onfinda, dice no traen fumba, dicen cheche. Dice pa' que Uriel, dicen bacheche, dicen los mengas, dicen carajo. Dice los mengas dicen de los yo, careajo. Dice los mengas dicen don Susu.
Dice para Jehová, dicen Sará, dicen Cariajo, dicen para que el mundo, dicen cabe. Esta forma que hoy en día conocemos y que han habido infinidades de engaños en ella, que siguen apareciendo personajes que no encajan bien en esta religión, tratando de cambiar estas formas primitivas que están hechas a través de cientos de años. ¿Qué es lo que es mejor para uno? Es aprender lo que ya está hecho, porque esto a través del tiempo se ha ido manteniendo. Entonces es mejor aprender y no estar inventando de los inventos que aparecen, que los espíritus a un tiempo determinado no lo aceptan. Si usted es un engañador, un hablador, un chapalero, un bembetero, los espíritus nunca le van a dar nada a usted. Manténgase serio, manténgase orgulloso de lo que usted procesa. Sea un hombre en todos los sentidos de la palabra y déjese de chisme y déjese de enredo y sea aquel hombre simplemente que debe tener su propio camino correcto alante de todas las personas, alante de todos los hombres, alante de todas las mujeres, alante de todos los niños. Sea correcto y mantenga su forma como padrino y no sea un chapalero, como decimos nosotros los cubanos, un descarado. No sea un descarado, porque si eres un descarado, al final se va a saber que eres un descarado. Eso todo el mundo lo va a saber. Yo siempre, a pesar de que esta religión ha traído graves consecuencias a aquellas personas que incumplen estas reglas congas, es cierto que yo siento gran amor hacia ella. Ella me ha dado todo lo que yo tengo. Yo le agradezco a los espíritus, le agradezco a mis protecciones y le agradezco que hoy en día me encuentre hoy aquí yo también, pudiendo explicar, pudiendo transmitir los conocimientos que han sido negados por algunos padrinos que lo han sabido. No todos los padrinos saben todo. No se crea eso. Eso es un cuento como otro. No, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago muerto, yo mando esto, pero no, a la hora de hacerlo no hacen nada. Todo es lo que han escuchado. Esto nosotros se lo enseñamos, se lo explicamos. Le damos la firma que nadie tiene, que esto no es cogido del librito de Lidia Cabrera, ni del otro librito, ni del otro. Estos son firmas sacadas de mi Munanzo Congo, que la estoy enseñando para beneficio de todos ustedes, para que tengan una buena economía, para que le puedan trabajar a las personas sin explotación. Por eso me dedico a ofrendar, a dar algo de lo que yo conozco. Puede haber otras personas que conozcan otra cosa, lo pueden exponer. Y si a usted le gusta, se pueden ir a otra página también para que la vean y puedan comprobar lo que estoy hablando, lo que estoy expresando de enchila, de todo corazón. Yo cada rato me escriben personas que en realidad muchos de ellos están perdidos. Ellos quieren un padrino, ellos quieren resolver sus problemas, pero quiero decirle que tener una enganga no es tener una lámpara Aladino. Hay trabajo que usted hace y tienen cierta demora, hay trabajo que usted hace, se ven más rápido, hay trabajo que usted se mantienen y tarde o temprano usted está viéndolo. No estamos haciendo alarde de lo que somos, no estamos haciendo alarde de que yo mando muertos, de que yo arreo y que yo soy el palero ese perfecto y que soy un bárbaro, nada de eso. Los paleros verdaderos se mantienen callados. Los paleros verdaderos son orgullosos de lo que son
y no alardea de lo que procesan ni lo que hacen. No podemos ser alabanciosos, tenemos que ser humildes en estas manifestaciones. Pueden mirar, pueden atender, pueden ver cosas que antes ustedes no podían imaginar que existiera. Y sin embargo, hoy en día, ustedes han tenido esta oportunidad que no tuve yo, que tuve, como dice, sufrir mucho para aprender todas estas cosas, que hoy en día simplemente ustedes la están cogiendo. Fíjense qué fácil es esto. Y sin embargo, yo me he pasado 50 años para poder aprender todo este tipo de signos y trabajo y todo este tipo de cosas que existen en esta religión. A veces tomo mi tiempo de descanso y verdaderamente muchos me preguntan que si me pasa algo. No me pasa nada. Ustedes me están viendo, puse una foto mía ahí de hace 2 o 3 días que la tiré para mandársela a mis familiares, pero se las puse ahí también a ustedes, para que vean que estoy bien y que hasta ahora me mantengo en lo que estoy. Si mañana me llaman, me va también, me voy. Yo no tengo miedo de irme. Cuando me llamen, yo va. Bueno, hemos expresado estas formas primitivas que nos han dado esa fuerza y poder y esa seguridad para nosotros poder llamar nuestros espíritus que necesitamos en nuestras engangas. Muchas de esas engangas están vacías. Muchas de esas engangas a lo mejor vive un enfumbe, un espíritu, 1 o 2 espíritus, porque su padrino se la dio vacía, porque si la enganga de su padrino no tiene muerto, ¿qué muerto le va a dar la otra enganga que nace de ella? Porque no saben lo que hacen. Pero esta es la oportunidad para que usted tenga como unos 15 espíritus buenos, no más. No crea que estos espíritus vienen por montones, por el cable. No, nada de eso. Esto es invocación y se hace esta ofrenda para cuando ellos lleguen, ellos se sientan bien. Pero los convenios o tratados directamente lo hace Francisca Siete Sayas o Francisca Nueve Sayas, y lo hace Mariano Nueve Pasos, y lo hace Tajosé. Estos son los nombres que ustedes tienen que mencionar y pedirle que ustedes necesitan esos espíritus. Pedir permiso a la enganga tulumana, lo vuelvo y lo repito, y pedir licencia al Tatiraca Batalla Mundo. Y esto es lo suficiente para que ustedes tengan ese permiso, para que puedan llegar a ustedes espíritus, y aquellos que son que han sido espiritistas, que hoy en día procesan esta religión, que escuchan, que ven, que pasan espíritus, pueden pasar hasta espíritus que vienen. Y si no, alguno de ustedes me lo contará. Este mundo complicado del palero ha traído graves consecuencias. Aquellas personas que siempre están incumpliendo, aquellas personas que dan falsos testimonios y que hoy en día, de un modo o de otro, van a estar perjudicados. No importa que se demore hoy o mañana pasado, al final tienen que botarlo todo porque eso mismo se lo está comiendo a ellos. Y así sucede. Por eso, como hemos dicho y lo volvemos a repetir, sea hombre sobre todas las cosas. No se ponga a estar chapaleando, no se ponga a estar bembeteando, no se ponga a estar haciendo alarde de lo que usted es. Deje que las personas mismas hablen de usted. Pueden hablar en bien y pueden hablar en mal. No importa que hablen en bien o que hablen en mal. El caso es que hablen de usted, porque entonces usted está, como decimos, en la fiesta. Aquel que no hablan de uno y no hablan del otro, entonces ese no está en la fiesta. Pero si hablan bien o si hablan mal, usted está en la fiesta. Así que eso es bueno de todas formas. Eso es como decir un embó de lengua para que lo limpie todo a uno.
dicen cariajo, dicen agüe, dicen son agüe cariajo. Dice Congo Lango, dicen nunca tesia, y si tesia, dice mundo cuava, dicen cariajo. Dice agüe, dicen son agüe, dicen mañana, dicen son mañana, dicen cariajo. Dicen si te apura, dicen hijo, dicen no llega. Dicen va piango, piango, dicen sila. Cariajo. Dicen Sara, dicen Cheche, dicen Bachechi. Dice pa' que enfumbe, dicen Uriel, dicen cariajo. Dice yo va a dar, dicen los mengas, dicen de lo yo, dicen los enfumbe, dicen de Indoquín, cariajo. Dice yo va a dar, dicen Suso, dicen los enfumbe, dicen de Enzambi, cariajo. Dice yo va a dar, dicen ton cosa, dicen pa' que cuende, dicen Cheche, cariajo. Dicen como dicen Mamba, dicen que Uriel Sila, dicen Jocuma, dicen Talanquera, cariajo. Dice agüe, dicen son agüe, cariajo. Yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién soy yo. Dice así mismito, dicen Bonda, dicen Hong Kongo, dicen Dili. Dice tanto da, dicen látigo, dicen Congo, dicen hasta que rompe, dicen cariajo. Dicen Mayimbe, dicen vuela, dicen no vuela, dicen nada, dicen hijo. Dicen cariajo, dicen comedio, dicen metro, dicen pantalón, dicen camisa, dicen cariajo. Dicen trampa, dicen de ratón, dicen coge, dicen cucaracha, dicen cariajo. Dicen palo seco, dicen está parado, dicen vamos a ver, dicen quién lo tumba, dicen quién vence, dicen batalla, cariajo, dicen yo preguntan, dicen hijo. Dicen yo preguntan, dicen hijo, dicen cariajo. Es cierto que el énfasis que usted le ponga a todas estas expresiones o dialectos que mezcla con el español hace la parte también importante en todas estas formas de trabajo o en todas estas formas primitivas. Hemos mantenido siempre el aquello de ser buen gangulero, de poder demostrar a otros ganguleros que verdaderamente conocemos lo que ellos no conocen, a pesar de que pueden existir ganguleros o mayumberos que gozan de un gran prestigio. A ellos yo les mando un salam aleikum de Cunanchila. Dice que Zambia dice maracutara, cariajo. Dice, pero aquellos que son impostores, eso yo me río de ellos, chico. Ay, cariajo. Dice, dicen los contentos, dicen porque ellos dicen, como dicen Sara, dicen Cheche, dicen Bachechi. Dice ya, dicen los mundeles, dicen Dado Pioco, dicen Sara, dicen de lo yo. Dicen cariajo, dicen coño, dicen cariajo, dicen lontata, dicen son Bachechi. Dicen cariajo, dicen los guau, dicen Uria guau, dicen cariajo. Los perros come perro. Pero bueno, ustedes tienen que seguir aprendiendo en un escalón más alto y más alto. Y posiblemente ustedes ya pensaron que yo no iba a decir más nada, pero de verdad que necesito a veces un tiempo. Necesito un tiempo para descansar, porque llevo muchos años en esta religión. Yo sé que ustedes están ansiosos que yo les traiga en cada segmento que yo pongo religioso aquello que realmente a ustedes les interesa y que sus padrinos nunca hablaron de eso. Muchos andan de güey suelto que se están guiando por las cosas que yo estoy poniendo. Eso me llena de orgullo. Eso le doy las gracias a todos ustedes por confiar en mi persona y sabiendo ustedes que soy un buen hombre, que comparto lo que nadie ha compartido y que no tengo miedo de que me vayan a hacer nada, porque claro, enseño 2 cosas pero me quedo 4 con ellas y eso me hace siempre estar siempre arriba. Pero bueno, como dice, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. No se fajen por los ahijados, ni le quiten ahijado a nadie, ni que este padrino es malo, de que el otro. No, hay ahijado para todos. Hay ahijado que ustedes no van a querer tener ahijado. Así que
nunca hable mal a ningún ahijado o a ninguna persona que viene del otro palero. Usted le dice, bueno, yo creo que eso se lo han hecho mal, esto de esta forma lo hago yo, y se lo enseña y se lo explica. Si lo quiere entender, lo que lo entienda, si no, que coja su camino, ya que muchas personas son agradecidos, es cierto, pero otras personas, como dicen, escupiendo la tierra, sirven. Como dice Mayimbe, dice vuela, dice y no vuela nada, dicen hijo. Dice está que en Bonda allá con los propios Zunzundamba. Dice allá en Bonda dicen con los propios, dicen remolino. Dicen cariajo, dicen Bonda, dicen con ton cosa, dicen ganga, cariajo. Dice pa' que cuenda, dicen cheche, cariajo. Dice cariajo, yo está, dicen los contentos. Dice porque ya dicen termina, dicen lo en Sara. Dice cariajo. Dice cosa mala, dicen tal los mundo. Cosa mala, dicen tal los mundo. Dicen los guanga, dicen tal, dicen los mundo, cariajo. Dice su cula, dicen los combo. Dicen cariajo, dicen pa' que se entelle, dicen no hurie, cariajo. Como dice, la guerra está en el mundo, límpiense, para que se entelle a la dueña de los espíritus, no se lo lleve. Que la cosa está mala. La cosa está mala, esto termina mal. No crea que esto va a terminar el mundo tan fácil. Por aquí pasó, por aquí cruzó. Por aquí pasó mi tata en Kisi, nadie lo vio, palo. Llegué, vayamos, oye, vayamos, oye, vayamos. Y llegué, vayamos, oye, vayamos, oye, vayamos.